Glorias sean dadas al Padre Celestial. Bueno, hoy vamos a profundizar en una palabra muy hermosa, muy preciosa y que va a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida y busca transformar lo que somos dentro. ¿Sí? Entonces, a ver, levante la mano derecha suya y póngasela acá al frente, en su frente, en su cabeza y dígale: Señor Jesús, aquí está mi cerebro, la mente, las emociones en este cerebro que tú me diste. Yo hoy lo rindo a ti en el nombre de Jesús. Ayúdame a aprender estos principios del reino de los cielos para aplicarlos a mi vida. Ayúdame, Señor Jesús. Aquí estoy en tus manos como el barro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy le he puesto como título el dos caras. El dos caras. Y respeto los derechos de autor, porque asimismo también se llama un personaje de un cómic de DC Comics que se llama así, el dos caras. Este personaje era un hombre de familia, un hombre que creció respetando la justicia, el orden, respetando las leyes, respetando todos los procesos sociales. Se integró al departamento de policía y este hombre comenzó a obrar con justicia, con rectitud, pero hubo un accidente que le dañó media parte de la cara, lo quemó como si fuera un ácido. Y de ahí en adelante su vida dio un giro completo, ¿sí? Se transformó y entonces se vestía, ¿sí? De esta parte blanca y esta parte negra. Y empezó a actuar, a veces lo hacía justamente por su parte blanca, ¿sí? Su cara que no estaba dañada, no estaba quemada por el ácido, pero a veces lo hacía por el otro lado, su cara quemada, dañada y su parte oscura, negra. Y ese es el personaje de esa película, el dos caras. Ahora bien, quería tomar esa situación que se inventaron, ¿sí? Para un cómic, una caricatura, pero refleja lo que muchas personas o quizás nosotros estemos viviendo. Y comenzamos entonces con otra pregunta: ¿cómo vivo en mi intimidad? ¿Cómo vivo de la puerta de la casa para adentro? ¿Cómo estoy viviendo, ¿sí? de aquí para adentro, en mi cerebro, mis emociones, mis intenciones, mis actitudes? Y esto entonces también lleva a la otra pregunta: ¿cómo vivo de la puerta de la casa hacia afuera? ¿Cómo estoy viviendo en mis relaciones interpersonales, en las interacciones que estoy construyendo? Lo primero, con mi familia, con las personas que están a mi alrededor, con los vecinos, el vecindario, las comunidades donde yo interactúo. ¿Cómo estoy viviendo? Hay congruencia, es decir, hay coherencia en lo que yo pienso, en lo que yo vivo solito, con lo que me muestro a los demás. Esta semana hablábamos con una señora y ella nos decía: delante de Dios yo no puedo esconder nada de lo que estoy haciendo, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, ¿sí? Para Él no hay nada oculto. Para Él, nosotros no podemos cerrar la puerta, ¿sí? Y allá, ¿qué estará haciendo? Y acercarse y escuchar. Nosotros los seres humanos no podemos hacer, pero Dios lo ve, lo conoce, lo sabe todo. ¿De qué sirve entonces esconder aquello que Dios puede ver? La sociedad actual es un sistema que, mira lo que hace la sociedad actual. Te obliga a vivir de acuerdo a las tendencias, a sus roles, a lo que muestran en las pantallas.
Es un sistema que te cancela si vives en contra de sus tendencias y buscas vivir como Cristo vivió. Es un sistema que te otorga la posibilidad de ser un dos caras. Y esto te lleva entonces a vivir una doble moral, que significa, aquí actúo de una forma, pero en este grupo voy a actuar de otra forma. Y eso lo lleva a uno a perder la identidad que vivíamos anoche, estudiábamos hace 8 días, mi identidad en Cristo. Y recordemos las 3 de hace 8 días, los 3 agentes infernales, ¿cierto? La polilla que consume, el óxido que destruye y los ladrones que roban. ¿Dónde está tu tesoro? Y dice el Señor Jesús: haz tesoro en el cielo, donde la polilla no consume, donde el óxido no corroe, no corrompe, y donde los ladrones no pueden entrar a robar, no pueden minar. Y hacia allá es donde yo quiero llevarlos en este día, en esta continuación de esta palabra. Jesús ha venido a transformar tu vida, pero tú necesitas hoy humillarte y decirle: oh Señor, a veces me comporto de una forma aquí, otra forma de acá, y entonces empiezo a tener una personalidad que se adapta tóxicamente de acuerdo a las situaciones donde se encuentre. Y esto lleva a inconsistencias. Dijo un personaje mexicano, Chimoltrufia: así como digo una cosa, digo otra. ¿Tengo o no tengo razón? Ay, Dios mío, hagamos así. Ay, yo creo que tenía razón, tiene razón. Así como uno dice una cosa, dice otra. Así como hace una, hace otra. Hay otro dicho popular que dice que así como construye con la mano, destruye con el codo. Y eso es una inconsistencia en nuestra existencia de vida. Esto nos lleva entonces a que las personas vean en nosotros que no somos de fiar. ¿Le ha pasado? ¿Le ha ocurrido? ¿Hemos encontrado muchas personas así? Sí, se han encontrado muchas personas así, donde es difícil fiar en ellos. La confianza no se puede depositar en esa persona. Y viene a 2 situaciones más conflictivas de las personas, y son estas. Una se llama la disonancia cognitiva. Piensa una cosa, pero cuando va a expresar, dice otra cosa. O cuando va a comportarse, lo hace de otra manera. Por ejemplo, sí, el Señor Jesús me ha enseñado a perdonar, pero apenas llega la persona tóxica, salen un montonón de tiras cómicas por la boca. Tiras cómicas. Ay, pero yo había pensado era perdonarlo, e hizo todo lo contrario. ¿Le ha sucedido? ¿Sí nos ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Y esto lleva a otra situación, ¿sí? El vivir así como el dos caras. ¿Ha escuchado usted la palabra narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? Es egoísmo puro. Algunos lo han definido es como un amor propio, superamor propio. No, pero esto es egoísmo. Todo yo, solo yo, nada para los demás. Es decir, hay una canción por ahí de unos salseros, Richie Ray, Bobby Cruz, que llama El Yo-Yo. Esa canción describe al narcisista, al que actúa de esa forma. Todo solo para mí, y voy al espejo y como todo es para mí, yo me veo hermoso, bello, guapo, nadie hay como yo. ¿Sí? Entonces el egoísmo puro, y se expresa estéticamente en la belleza física. Ese narcisismo se vuelve patológico, destructivo, pasa por encima de las demás personas, menosprecia a las demás personas. Y tristemente eso vemos en las redes sociales. Si tú o yo no nos parecemos al influencer, entonces
eres de lo peor. No digo las otras palabras terribles, ¿sí?, que ustedes ya conocen. Y mire, vea, esta situación de vivir el dos caras en esa existencia lleva a destruir a la persona, lleva a tener la vida sin sentido. Jesús habla de esa conducta y vamos a estudiar dos textos de la palabra del Señor Jesús. El primero está en Mateo 18, 23 al 35. Vamos a abrir la palabra de Dios. Mateo 18, 23 al 35. Esa es una palabra hermosa. Mateo 28. Mateo 18 es. 18. Aquí nos encontramos entonces con la primera descripción que hace el Señor Jesús de una persona en esta condición. Versículos 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sí? Digamos, ahí cambiémosle talentos, pongámosle dólares, 10,000 dólares. Traducido en pesos colombianos, pues serían unos 38 millones de pesos. Así más o menos, hagamos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Lo dejó libre, le perdonó. Dice allí, le perdonó la deuda, ¿sí? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Entonces salió de allá contento. Ay, me perdonó la deuda, gracias, gracias, gracias. Hola, sultanito, usted me debe 1,000,000 de pesos. Págame la deuda, págame la deuda. Y fue, lo encuelló, dice ahí, que le dijo: me paga porque me paga. Y lo echó en la cárcel, dice el verso 39, hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamó su señor a este siervo, el primero: malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos encontramos entonces aquí la conducta del dos caras, ¿cierto? Esa deuda grandísima, rogó, suplicó, se postró y se humilló y fue perdonado. Pero apenas se encontró a su consiervo, a su amigo o a un vecino, un allegado, un amigo, un familiar, quien sea, que le debía una deuda chiquita. Dice, chiquitica, ¿sí? No. Fue, lo cogió, hizo una captura civil y lo echó a la cárcel, lo acusó, lo trató mal, no le perdonó la deuda. Una forma fue la que actuó allá con el siervo y otra fue con el Señor, digo, y otra fue con sus consiervos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y eso pasa en la actualidad. Busca solo la misericordia, la ayuda para sí mismo. Pero para los demás, nada. Para los demás, no, solo para mí. Y eso pasa en nuestra sociedad actual, tristemente. Ahora la pregunta, ¿pasa en nosotros? ¿Está pasando dentro de nuestro interior? Usted deje que la palabra de Dios actúe en tu interior, en tu vida, en tu mente y tus emociones, y te transforme, te purifique, te sane, te levante. El Señor trae perdón en esta hora. Recibe la misericordia de Dios, pero así como recibes misericordia, demos misericordia, no actuemos como el dos caras. Vamos a ver la segunda palabra del Señor Jesús, ahí adelantico, Mateo 21,
28 al 32, dice así la palabra de Dios. Pero, ¿qué os parece? Dice el Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña, hay mucho para hacer allá. Respondió él, dijo: no quiero, yo no quiero ir por allá. Pero poco después se arrepintió y dijo: no, papá tiene razón, me voy. Y se fue a trabajar, se fue a hacer las labores que necesitaba allí en la viña. Dice además el Antico: acercó al otro hijo y le dijo de la misma manera, y respondió el hijo, el segundo, le dijo: sí, señor, ya voy a ayudar y todo eso. Pero a la larga se quedó jugando videojuegos, viendo TikTok, Instagram y Reels y Reels y Reels, y no fue. Pregunta el Señor Jesús, versículo 33: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí ya entonces el Señor Jesús habla un poco más directo a nuestro corazón, porque la parábola habla de el padre y 2 hijos. El uno, no quiero ir, pero se arrepintió y hizo la voluntad del padre. El otro, delante del papá: no, maestro, ¿cómo debo ser? Sí, papá, yo voy, mi papito lindo, hermoso. ¿Tiene para un dulce? Ay, ya voy, papá. Ay, gracias para el dulce. Ya voy. Y no fue. ¿Qué dice el Señor Jesús entonces hacia nosotros? Escuchar la palabra, atender la palabra, nos lleva a nosotros entonces a tener en nuestro cerebro, en nuestra mente, limpieza. Y no andar incongruentemente, que sí, pero no, que sí, que no, que nunca te decides. Y hoy el Señor nos dice: no, necesitamos tener una actitud obediente delante del Padre, porque Él lo ve todo. Podemos engañar a los que están en casa, a las demás personas, pero al Padre Celestial no. Entonces delante de Él arrepintámonos, humillémonos delante de Él y caminemos en su voluntad. Ese es el llamado, es la única forma de poder entonces destruir aquello que me destruye a mí. Y estamos hablando entonces de ese pensamiento y ese comportamiento que nos aleja de la voluntad de Dios y que nos hace vivir de diferentes formas: la doble moral, la inconsistencia en el comportamiento, la incongruencia. Y eso pasa, mire, yo atiendo continuamente personas, desde niños y adultos, allá en la oficina del consultorio del colegio, y hacen compromiso y firman compromiso, pero ya al ratico están allá afuera, se les olvida y vuelven y caen en el error. ¿Le ha pasado a usted que se ha hecho compromiso? No, ya estamos terminando medio año, este siguiente año sí me voy a proponer a bajar de peso, este siguiente año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a leer la palabra de Dios, este año, este resto de año sí voy y sí voy. Y llega fin de año y no fue. Y no fue. Bueno, no hablemos de aquí hacia el futuro, miremos hacia atrás, el pasado, que nos ha acontecido muchas veces. Yo me he propuesto, ¿sí?, a mejorar mi ritmo de vida. Yo tuve un accidente jugando vóley playa, me dañé esta rodilla y de ahí en adelante el metabolismo y todo se me descontroló. No pude, el dolor en mi rodilla. Eso fue en 2011, en 2015 me tocó operarme porque no aguantaba ya, me caía, la rodilla no daba.
Y fue difícil volverme a organizar y me tocó hacer un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo fue a los pies de Cristo. Ayúdame, Cristo, a poder estabilizar mi cuerpo, estabilizar el metabolismo, porque yo solo no puedo. Y nos pasa a muchos. Y lograr estabilizarlo para que funcione bien. Y solamente creyendo en el poder de Dios lo he podido lograr. De resto no. Es difícil. La fuerza de voluntad puede hasta un punto. De ahí en adelante no. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Y ese es el segundo punto. ¿Vivo yo o vive Cristo en mí? Es la pregunta. ¿Vivo yo o vive Cristo en mí? Vamos a ir a Gálatas. Está más adelantico, pasen unas 30 páginas puede ser. Ahí más adelante nos encontramos con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Allí nos vamos a encontrar con una palabra hermosísima, ¿sí? Y que la acabamos de cantar. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Esas Gálatas 2:20. Pero vamos a mirar acciones de fe para destruir la conducta o el comportamiento del dos caras en nosotros. Acciones de fe para destruir ese comportamiento del dos caras en nosotros. Y estas acciones de fe me llevan a decir: Cristo, necesito que vivas en mí. Cristo Jesús, necesito que tú seas llenando mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Estas acciones de fe están diciendo al mundo espiritual, al mundo emocional y de las ideas, pero también al mundo físico: Cristo vive en mí, ¿sí? Y por eso cantamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ahí hay otra declaración: barro quiero ser en tus manos, porque necesitamos que Cristo nos tome a nosotros como un barro y nos moldee. Si tiene que sacar algo de nosotros, lo saque. Que Cristo viva en nosotros. Entonces vamos a mirar en este capítulo, a partir del versículo 11, esas acciones de fe que nos llevan a destruir completamente, a sacar de nuestra vida ese comportamiento del dos caras. Primero, versículo 11, dice así de Gálatas 2: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Allí hubo una situación del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Hace 8 días lo tocamos un poquito. ¿Cuál voy a narrarle para poder hablar aquí? Pedro llegó a Antioquía. Allí estaban los cristianos. Pedro venía de Jerusalén. El apóstol Pedro practicaba los ritos de purificación y se hablaba mucho de seguir la ley, la Torá. Pero entre los gentiles se había tomado una decisión que siguieran la oración, siguieran la palabra de Dios, los escritos, que se alejaran de todo lo sacrificado a los demonios, a los ídolos, se cuidaran de consumir la sangre, se cuidaran de andar en lugares donde no tuvieran que andar. Y les escribieron una carta de Jerusalén a todos los que no eran judíos. Aquí en Antioquía entonces estaba la iglesia, que habían unos judíos, pero eran mayormente no judíos, gentiles. Y cuando Pedro llegó, se sentó con los gentiles y parecía que... Pero cuando llegaron unos hermanos de Jerusalén, se levantó y se hizo aparte. No, nada que ver con los hermanos no judíos. No tengo nada que ver con ello. Entonces Pablo le dijo, le resistió cara a cara, porque esa actitud era de condenar. ¿Cómo así? Entonces cuando no están los demás judíos, usted
Se sienta, come y bebe sin ningún, pero apenas llega yo, ay, me retiro, no, no porque yo soy el apóstol Pedro y no puedo. Sí, dos caras, vea la actitud, dos caras. Entonces, allí dice, resistirle cara a cara porque era de condenar. Mire, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Resistir la tentación y condenar la tentación. Hay que condenar la tentación, no las personas, pero sí la tentación. Hay que resistirla. Usted en algún momento está sentado y le pasan una cerveza, pues usted no. Amo a Cristo Jesús, me resisto. A mí, yo les he contado a usted la historia y lo siguen haciendo en el colegio donde trabajo. Saben que yo amo a Cristo, sirvo a Cristo. Pero le están ofreciendo a uno todo el tiempo. Y la última vez me dijeron que me ofrecieron la última vez en estos días, ¿no? Nadie lo está viendo. Así me dijeron, nadie lo está. Y habían como 40 personas ahí. ¿Cómo es que nadie lo está viendo? Hay que resistir para destruir esa conducta del dos caras. Usted va en la moto, ¿sí? O va a pasar y ¡boom! Pasó una moto y lo chispió. ¿Qué hace usted? ¿Sí? Y puros cómics, salen palabras cómicas. Hay que resistir. Señor, bendícelo porque no sabe lo que hace. Señor, yo lo perdono y me limpio el agua. Eso me pasó esta mañana. Ahí habían charquitos y yo venía ahí. Cuando venía un taxi a toda velocidad, digo, uy, me va a lavar. Me subí hacia acá. Claro, pero no. Pasó, bueno. Eso es. Hay que cambiar la perspectiva de la vida y resistir la tentación, resistir cuando se presente el evento. Segundo, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vamos a tomar la primera parte, que dice, andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. Esa es la segunda acción de fe, andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Cómo andamos rectamente conforme a la verdad del evangelio? Pues con la palabra de Dios. Por eso les instamos a repasar cada lección, cada palabra, cada estudio bíblico. Les instamos a aprender un versículo. En Café Kids, el versículo que venimos aprendiendo es Hebreos 12:1, ¿sí? Andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les hemos enseñado esa partecita nomás. Corramos con paciencia, Hebreos 12:1. Corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, la carrera de la vida en Cristo Jesús. Corramos con paciencia y llegaremos a la meta. Pero hay que correr, no podemos pararnos ni retroceder. Hay que correr hacia adelante. Cristo Jesús nos mostró el camino, la verdad y la vida. Andemos rectamente. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos memorizar la palabra de Dios, necesitamos estudiarla, necesitamos aprenderla, necesitamos compartirla también. Usted necesita, amada iglesia, amado hermano, llenarse de la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, nos vamos a llenar de muchas más pensamientos, ideologías, razones que existen. Tercera acción de fe. Allí, en el versículo que leí, Pablo confrontó a Pedro. Le dijo delante de los demás, esto significa confrontar ese comportamiento con la verdad del evangelio. Esto no es juzgar, esto no es señalar. Y aquí es donde yo voy a hablar en este tema. Nosotros no juzgamos ni señalamos.
quien juzga es Dios a través de su santa palabra. Amén. Porque esta es la verdad del evangelio y la predicamos. No juzgamos a las personas, mucho menos las señal, no. Pero sí vamos y les enseñamos la palabra. Miren, les decimos: mira, esta actitud delante de Dios no está bien. Cristo Jesús quiere que tú y yo caminemos en la verdad del evangelio, y caminar en la verdad del evangelio nos lleva a caminar en rectitud. Ya la palabra de Dios nos juzga, pero muy diferente es coger la palabra. Mire, con todo respeto, hermana Diana, vea, es que la palabra de Dios dice esto, y la cojo y la presiono. Ahí ya la estoy juzgando. Ahí hay que hacer la diferencia, ¿sí? Muy diferente yo, hermana Diana, mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ya la hermana Diana, ella entiende, comprende y le pide al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu de Dios, a aplicar esto que aprendí en tu palabra. Mira la diferencia. Fue la palabra, la juzgó, y recuerde que después de un juzgamiento pues se pronuncia el fallo. ¿Y cuál es el fallo de la palabra? Perdón, limpieza. El poder del Espíritu Santo se manifiesta. Por eso esta tercera acción, confrontar con la verdad del evangelio, nos lleva a ese momento especial que es el perdón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando confesamos los pecados, pues somos juzgados. ¿Pero por quién? Por la palabra de Dios. Y entonces viene el perdón y viene la limpieza. ¿Comprendemos, hermanos? ¿Comprendemos que la palabra es la que nos juzga y es la que nos limpia, nos perdona? Amén. Es la palabra de Dios. Nosotros no. Y digamos de hoy: Señor, líbranos de usar tu palabra para juzgar. Líbranos, Señor, líbranos. Pero sí usemos la palabra de Dios para enseñarla, para que las personas escuchen este evangelio de vida y sean transformados. Amén. Cuarta acción de fe que nos lleva a destruir esta conducta o comportamiento del dos caras. Versículos 16 y 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Explico. Nosotros somos justificados por fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Es decir, somos perdonados porque creemos en Jesucristo. No somos perdonados por las obras que hacemos, sino por la fe. Es por eso que somos invitados continuamente a creer que Jesús fue a la cruz, murió en la cruz para perdonarnos a nosotros. Y ese sacrificio en la cruz es suficiente para saldar la cuenta. Ya nosotros no necesitamos pagar por el perdón, solamente porque si pagamos sería una obra, pero si creo es simplemente fe. Usted y yo somos perdonados, somos redimidos, somos salvos por fe. Entonces, la cuarta acción es creer que soy justificado por la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Podemos hacer muchas obras, claro, pero ninguna de ellas me da la salvación en Cristo Jesús. No, es la fe. La única obra que me salva es la que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la única obra que salva. ¿Me he dado a entender?
necesitamos creer. Creer. Quinta acción de fe. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo habla de aquello que él destruyó. Mira, y una de las conductas o comportamientos que Pablo destruyó fue perseguir a los que seguían a Cristo Jesús. ¿Lo recuerdan? Saulo de Tarso perseguía a los que seguían a Jesús. Y esa obra la destruyó. ¿Cómo la destruyó? Cuando iba camino a Damasco, iba con las cartas para encarcelar, para castigar a los seguidores, a los discípulos de Jesús. Una luz del cielo resplandeció con poder, cayó al suelo y no podía ver. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, te estás dando golpes contra un aguijón. Estás golpeando tu cabeza contra un aguijón. Eso era lo que estaba haciendo Pablo al perseguir a los discípulos de Jesús. Se estaba dando golpes contra una pared y un clavo. Esa obra la destruyó Pablo por el poder de Cristo Jesús cuando lo encontró. Y nosotros muchas veces nos encontramos así, con la actitud del doble cara, el dos caras, dándonos golpes contra la cabeza, y ahí hay una puntilla, y golpeándonos, y golpeándonos. Cristo Jesús resplandeció en la vida de Pablo y transformó totalmente. Y él habla: esa obra la destruí, no la vuelvo a edificar. Entonces la quinta acción de fe: destruir en Cristo Jesús toda obra de tiniebla y no volverla a revivir, no volverla a edificar, no volverla a desenterrar. Entonces usted necesita hoy ir a Cristo y decirle: esto me está pasando, amado Jesús, perdóname, pero ayúdame a enterrar, a sacar de mi vida esta forma de vivir. No quiero vivir más así. Yo quiero vivir como tú nos enseñaste. Y como dice el versículo 20, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Amén. 6. Sexta acción de fe para destruir esa conducta del dos caras. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto tiene que ver con crucificar, morir a las pasiones humanas. Necesitamos morir al yo, necesitamos morir al ego, necesitamos morir a lo terrenal, a lo que me está apresando y esclavizando a esta tierra. El amor al dinero, a las emociones descontroladas, a las pasiones que me destruyen. Necesitamos morir a ellas y caminar en fe en Cristo Jesús. Hoy usted necesita hacerse un escaneo espiritual, emocional, mental y decirle: Señor, aquí estoy. He caminado lejos de ti, he actuado de esta forma, pero yo hoy comprendo que tú me dices que quieres vivir en mí. Cristo, ven, habita en mí, vive en mí. Y esa es la séptima acción de fe: que Cristo viva en ti, que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Usted puede decirlo conmigo, a ver, y digámoslo con la música. Ya no vivo yo, barro quiero ser en tus manos. Otra vez. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. Y dice: transformado soy por tu Espíritu. Amén. Transformados somos por el Espíritu Santo. Esta palabra de fe: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Necesitamos vivirla todos los días. Pero ¿cómo, pastor?
cuando usted se levanta, da gracias al Padre Celestial por levantarse y diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es Gálatas 2:20. Ya. Es más largo el versículo, pero si usted se aprende esa frase, es suficiente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y retornamos al incidente que contó el Señor Jesús en Mateo 7:21. ¿Recuerdan qué sucedió allí? Llegaron un grupo de personas. Señor, Señor, aquí estamos, Señor, a seguirte. Y dice: pero no los conozco. ¿Cómo así, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y aquí llegamos. Dios, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas eran dos caras. Predicaban el evangelio, hacían milagros, echaban fuera demonios. Y usted dirá: pastor, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Si eran dos caras, vivían una doble moral, una doble vida. ¿Por qué pasaba eso? Claro, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios la pueden usar todo el mundo. Mucha gente cree la palabra de Dios, pero no la sigue, no la vive dentro de sí mismo. No permiten que Cristo viva dentro de ellos. La palabra de Dios obra, porque es poder de Dios para salvación. Ella permanece para siempre. Y hay muchas personas que andan predicando la palabra de Dios, pero delante de Dios no están bien. Por eso, cuando lleguen a buscar al Señor, le digo: Señor, Señor, aquí estamos. Cuidémonos que nos diga: yo los conozco. Pero si da la otra respuesta: ay, 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 no los conozco. ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Nos conoce? Solo el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es conocido por el Señor Jesús. Vivamos estas 7 acciones de fe para que seamos conocidos por el Señor Jesús. Vivamos estas 7 acciones de fe para que nuestra vida sea transformada diariamente. Vivamos estas acciones de fe, estas 7 acciones de fe, para que cada día podamos ver las misericordias de Dios hechas realidad en nosotros. Vivamos estas 7 acciones de fe, porque es la única forma de que nuestra vida sea transformada. Amén. ¿Lo crees? Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Diga conmigo: Cristo vive en mí. Aleluya. Padre Celestial, oramos en esta mañana hermosa que nos has dado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas aquí reunidos. Gracias porque nos entregas esta palabra de fe, esta palabra de poder. Hoy necesitamos ir a ti, Señor Jesús. Hoy necesitamos creer que tú estás obrando. Hoy necesitamos que esta palabra de Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado con Cristo, muero a las pasiones humanas desordenadas que me llevan a vivir una existencia de destrucción. Diga conmigo: yo muero a esa vida destructiva y te pido, Señor Jesús, que me resucites a la vida nueva. Yo quiero caminar contigo. Perdóname, perdona mi vida, perdona mis acciones alejadas de tu voluntad en esta hora, en el nombre de Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder en esta hora para continuar firme en Cristo Jesús y no desmayar. Hoy necesito de tu gracia en mí. Dígale: Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, necesito tu gracia, tu perdón en mí. Hoy me humillo y te suplico misericordia. Perdóname, perdóname, amado Jesús. Limpia mi mente y mis emociones de ese comportamiento del dos caras,
del doble moral, de inconsistencia, de narcisismo tóxico, patológico que me destruye, del ego que me domina y no me permite caminar en tu voluntad. Perdóname, Señor Jesús. Quiero caminar en tus principios de amor, de paz, de fe en ti, de bondad, de la mansedumbre, el dominio propio. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir en tu voluntad. Aleluya. Oh, gracias, Santo Dios. Oh, gracias. Y el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cántalo otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígalo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más dilo, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu Santo se mueva en ti. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, santo, santo Dios. Gracias, Rey. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesús. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Dele gracias al Todopoderoso. Hoy tu vida comienza una nueva temporada. Hoy tu vida comienza una nueva perspectiva de existencia basada en la palabra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Rey. Levante un aplauso al Señor Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes.